Mucha gente solo se empeña en acumular y acumular y acumular y acumular y acumular riquezas, y creo que todos por lo menos hemos conocido seguramente a alguien que se dedicó a acumular riquezas y que cuando murió ni siquiera lo disfrutó él, dejó problemas. Yo he conocido familias que se han matado por herencias, entre hermanos, peleándose lo que dejaron, aunque incluso haya habido un testamento. Familias destruidas. Si nosotros acumulamos tesoros solo para un enriquecimiento, sin preocuparse por ayudar a los demás, ¿sabe? Se va a ir a la eternidad con las manos vacías. Así como llegamos aquí, que llegamos sin nada, llegamos desnudos, sin nada, así también nos vamos a ir. Con esto no estoy diciendo que no seamos sabios al empezar a preocuparnos, o más bien ocuparnos para una vejez. Hoy por lo menos aquí en México, hace algunos años ya, el gobierno está dándole un apoyo a la gente mayor. Por lo menos hoy ese grupo de personas, muchos de ellos ya no se preocupan por ir a trabajar, porque muchos de ellos ya no pueden. Y es muy triste ver cómo cuando alguien llega a esa edad, en muchos lugares los abandonan, ya no les acercan nada. Por eso, hermano, aquí el hombre de la parábola no tiene que ver con eso. La parábola de este rico insensato cuando Jesús habló esta parábola, si leemos un poquito el contexto, vemos que él estaba, un hombre de una multitud se levantó y le dijo: Señor, ayúdame con este conflicto familiar que tengo, porque mi hermano no me quiere dar parte de su herencia. Y de ahí Jesús habla esta parábola. Le pidió este hombre a Jesús que le hiciera que su hermano compartiera la herencia con él. Y esta era una petición, repita conmigo, que no era común. Le voy a explicar rápido por qué. En el tiempo bíblico, repita conmigo, al primogénito se le daba una doble porción de la herencia. Ahora tal vez comprende por qué, por ejemplo, Esaú intentó matar a Jacob. Porque si recuerda, Jacob usurpó el lugar de Esaú para tomar la bendición del primogénito. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? ¿Por qué el conflicto actualmente en Medio Oriente por un pedacito de tierra entre árabes y judíos? Porque la pelea de esa tierra tiene que ver con la primogenitura. Porque mientras los árabes le dicen a los judíos: a ver, Abraham también es nuestro padre, pero Ismael fue el primogénito. Y de alguna manera tienen razón, porque Ismael nació primero, estamos aquí. Pero después viene el hijo de la promesa, que es Isaac, a quien le corresponde esa tierra por heredad, porque es el hijo de la promesa. Jesús declinó intervenir en este asunto, diciendo: ¿quién me nombró a mí como juez? Mire, vayamos a Lucas 12:15. Un poquito vamos a regresarnos, solo un poquito. Y por eso vemos que Jesús se volvió nuevamente a la multitud con una advertencia y les dice esto: estad atentos,
Diga que tiene un lado, estate atento. Guárdate de toda forma de avaricia. El problema no es la riqueza. El problema es que cuando la gente tiene se vuelve avara. Ya no quiere dar. A veces ni siquiera para su propia necesidad. Porque llega al mundo que quiere acumular, acumular, acumular. ¿Y para qué? Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Mira, hermano, mucha gente en la vida se está preocupando por esto. Pero quiero leerle también este mismo versículo en la versión traducción lenguaje actual. Ponga atención. En la versión traducción lenguaje actual. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. ¿Cuántas personas hoy han perdido el sentido de sus prioridades? ¿Se acuerda que hablamos de la verdadera prosperidad aquí no hace mucho? Y hablamos que esa verdadera prosperidad que Dios nos ofrece no tiene que ver con bienes materiales. Hay muchas otras cosas que son mucho más importantes. El gozar de salud, el que tengamos paz, el que tengamos una buena relación en la familia, como esposos, como hijos. Si estamos aquí. Porque Dios lo que desea es que gocemos, repita conmigo, una vida plena, una vida completa, una vida equilibrada. Y por eso ha hecho la provisión a través de su palabra para que disfrutemos la vida que recibimos de Él. ¿En qué momento perdemos el equilibrio? Hay gente que le dedica casi toda su vida a trabajar. Y yo se lo dije, mi padrastro, por ejemplo, un hombre desde niño trabajaba en el campo, después se fue a los Estados Unidos, siempre fue de trabajo, siempre. Y fue muy triste ver lo que aconteció en los últimos días de su vida. Cuando yo le estoy diciendo esto es porque ya lo pude ver de manera directa. Cuando los padres de él mueren, a él lo dejan como albacea para que administrara todos los bienes y repartiera a quien le tenía que repartir lo que se tenía que repartir. Pero muchos hermanos ambiciosos incluso quisieron atentar en contra de su vida. Otros hermanos se mataron entre sí por la herencia. Y qué triste es ver que ahora, cuando él entró en una condición donde su salud se deterioró, ya no podía disfrutar lo que tenía. Y cuando parte, digo, para nosotros lo más importante como familia, se acordará mi esposa, que en un momento que estaba convaleciente ya en cama, pudimos ir con él, hablarle de Cristo, y recibió a Cristo en su corazón. Y es ahí donde uno ve la gran misericordia de Dios. Pero ¿de qué le sirvió acumular tanto? Eso no te garantiza nada aquí. Porque Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, cada una de ellas. ¿Tú lo puedes creer? Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Y yo le pregunto, ¿ha sido así? ¿Ha sido así? ¿Te ha faltado algo? Filipenses 4:19 dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Todas. ¿Sí escuchó? Dice todas. Las naturales, las espirituales, todas. Pero muchas veces la gente se pone triste porque Dios pareciera que no escucha su oración, porque muchas veces no está recibiendo usted lo que pide. Pero Dios te va a dar siempre lo que necesitas, no lo que tú quieres, porque muchas veces lo que tú quieres en verdad no lo necesitas. Hay una gran diferencia en lo que tú quieres y en lo que verdaderamente necesitas. Y te aseguro que siempre Dios te ha dado aún más de lo que tú necesitas. Aunque a veces Él no cumple caprichos. Dígale a su hermano que tiene a un lado, tienes que definir hoy. Vamos, dígale, tienes que definir hoy tus prioridades con mucha claridad. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando leemos esto en Mateo 6:33 y los versículos anteriores a esto, viene una gran lista, hermano. No te preocupes por lo que has de comer, por lo que has de vestir, ni te preocupes por el mañana. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que viene ahí atrás te será añadido. Tenemos que buscar al que da las añadiduras, no las añadiduras. Mucha gente se enfoca en las añadiduras, y tienes que buscar al que da las añadiduras, que es Dios. Que no sabes cómo hacer un trámite, yo te aseguro una cosa: si tú eso lo pones en las manos de Dios, Dios te va a poner a las personas correctas para hacer el trámite o los trámites legales que tengas que hacer. Te va a dar gracia delante de las personas. Se lo digo de verdad, con todo conocimiento de causa. Cuando mi madre la tenían que operar y yo veía las fechas, recuerdo que era el mes de diciembre que nos habían dado la primera cita en el Hospital Juárez. Yo lo primero que hice fue poner mis manos en los documentos y oré por mi madre, y oré y le dije: Señor, tú conoces la necesidad, dame gracia. Y sabe una cosa, así pasó. Bueno, hasta nos hablaron por teléfono para avisarnos que a mi madre le iban a operar en febrero, de diciembre a febrero. O sea, fue algo. Y cuando yo escuchaba ahí, cuando estábamos en las citas, yo escuchaba: no, venga hasta agosto, venga hasta no sé cuándo. Dije: no, pues hasta cuándo me va a tocar a mí. Pero sabe, Dios suple todas estas y cada una de nuestras necesidades. Pero tienes que aprender a tener prioridades bien establecidas. Y todas las cosas que tú necesites te van a ser añadidas. Dígale que tiene un lado, deja de buscar las añadiduras. Entonces vemos que esta parábola que Jesús narra cuenta que un rico que tuvo una cosecha abundante o una buena cosecha, pero sus graneros eran insuficientes. Entonces él pensó, como tal vez muchos: voy a derribar eso viejo, voy a hacer algo nuevo y mucho más grande, para almacenar allí todo mi grano y todo lo que yo tengo. Y decía a sí mismo: alma mía, ahora sí, a descansar y a disfrutar de la vida. ¿Y si ya no hay tiempo?
¿Qué has dejado de hacer? Si estamos aquí, iglesia, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer? Sobre todo para Dios, para servirle a Él. Porque eso es lo que va a tener un verdadero peso, hermano, cuando seamos llamados a cuentas. Yo le decía a mi hermana Vicenta hace un tiempo, porque yo he tenido la oportunidad de conocerle un poquito más, y mi hermana es una mujer que le gusta evangelizar, y a donde va evangeliza, así como la mamá de mi hermano Arturo, que ella incluso cuando le llevaban al hospital, ella le hablaba a la enfermera, le hablaba a quien pudiera. Hoy tal vez mi cuerpo ya no me da para salir y caminar y hacer, pero ahora mi trabajo, mi dinámica es diferente. Hija, ¿sabes cuando yo he podido sentir las oraciones que usted hace? Aun cuando por un tiempo no podía venir por cuestiones de salud, pero el respaldo de la oración se percibe, hermano. Y a veces nuestro rol puede ir cambiando, porque mi cuerpo tal vez ya no me responde como yo quisiera para trabajar, hacer cosas. Pero hay algo que nadie te puede quitar, que es la oración, tu intimidad con Dios, y estar peleando y intercediendo no solo por tu familia natural, sino también por tu familia espiritual y por aquellas personas que sabemos que necesitan de Cristo. Tal vez mi cuerpo ya no me da, pero mi rol ha cambiado. Y ahora es doblar mis rodillas, si es posible, pero si no, con un corazón humillado siempre delante de Dios. Y este hombre decía, ahora puedo llevar una vida desahogada, comer, beber, alegrarme. Pero las cosas, repita conmigo, no serían así. Porque vemos que Jesús dijo que Dios reprendió a este hombre diciéndole, necio. Ponme por favor, hija, Lucas 12:21. Le volvió a decir, necio. ¿Y sabe cuál vendría siendo un sinónimo de necio? Tonto. Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Pero eso, ponme el versículo 20, hija, por favor, que es ahí donde viene, ¿no? Donde dice que es necio. Pero Dios le dijo, necio, es más, esta misma noche reclamaré tu alma. Con eso no estoy diciendo, hermano, que usted no trabaje, que no haga, no, usted tiene que esforzarse en ganarse el pan dignamente, para que pueda tener una vida digna, trabajar, esforzarse, pero que no sea lo único lo que usted quiere hacer. Usted tiene que aprender hoy a no tener amor hacia las riquezas. Ahora, hermano, ¿por qué es importante o por qué piensa usted que es importante esta parábola? No olvide que había un hombre ahí en la multitud que buscó la ayuda de Jesús. Ahí tenemos a un hombre, repita conmigo, que solo deseaba usar el poder de Dios o de Jesús para que éste se saliera con la suya, ya que deseaba que le compartieran la herencia. Pero les decía, según la ley de Moisés, decía que al primogénito se le daba una doble porción. ¿Se acuerda que se lo dije? Deuteronomio 21:17.
Deuteronomio 21:17. Es 29, hija. Gracias. Dice, sino que reconocerá al primogénito al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, a él pertenece el derecho de la primogenitura. O sea, la ley decía que al hijo mayor se le daba siempre una doble porción. No es como aquí, por lo menos aquí en nuestro país, o en Oriente, o en Occidente más bien, perdón, en Occidente, pues cada quien le deja la herencia a los hijos como quiera, pero en Oriente no es así. Allá la primogenitura tiene un peso muy importante. Por eso el problema, les decía yo en la introducción, de Israel con los árabes. Esto tiene que ver, que muestra cómo la gente muchas veces solo quiere usar a Dios sin tener ningún interés en Dios mismo. Es decir, no tienen interés en el reino, el honor y la gloria de Dios. Es como cuando alguien viene solo a la iglesia porque tiene una necesidad, pero una vez que esa necesidad es suplida, se olvidan de Dios. Y es muy triste, pero yo he visto muchos casos así. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da o lo que puede hacer por nosotros. Tenemos que aprender a amar a Dios, adorarlo y darle siempre la gloria por lo que Él es. Pero ¿cuántas personas buscan a Dios solamente por una conveniencia? ¿Se acuerda que le platicaba cuando Jesús alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños? Si hacemos un conteo, cerca de 20,000 personas aproximadamente ahí, en grupos de 50, y eso por sí mismo era un milagro. Acomodar a grupos de 50, 20,000 personas en todo el campo era una tarea titánica. Y vemos que Jesús, con 5 panes, 2 peces o 2 pescados, alimentó a esa multitud. ¿Sí recuerda? ¿Sí recuerda? ¿Ok? Y vemos que de repente empezaron a buscar a Jesús, pero Jesús los reprendió. Dijo, ustedes me buscan solo porque les doy de comer y de beber. No me buscan ni siquiera por las señales que he estado haciendo. Ustedes me buscan, en otras palabras, solo por un interés. Y aquí hay otra enseñanza que podríamos dar, y estoy preparando algo, esperando que Dios me dé algún día la oportunidad de darlo. Pero reflexione, cuando los discípulos acaban de dar de alimentar a esos 5,000 hombres, dice la palabra que sobraron 12 cestas llenas, ¿sí recuerda? Pero la instrucción de Jesús fue: recojan lo que sobró y pónganlo en cestas. ¿Qué nos está enseñando aquí? A ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Porque a veces no valoramos y no cuidamos lo que Dios nos da, lo que Dios pone en nuestras manos. Y tenemos nosotros que aprender a ser buenos administradores de lo que Él nos pone en nuestras manos. Entonces vemos que muchas personas usan a Dios solamente porque buscan un milagro, buscan sacarle algo. En este caso querían un consejo de Jesús, porque eso es lo que deseaba solo este hombre. Quería que Jesús le dijera a su hermano lo que debía hacer. Por eso de ahí viene la parábola. Ponme otra vez, hija, Lucas capítulo 12, versos 11 y 12. Por eso Jesús le decía a esta multitud: y cuando os lleven a las sinagogas
y ante los gobernantes y las autoridades. No os preocupéis de cómo o de qué habláis en defensa propia, o qué vais a decir. Siguiente, hija, por favor. Porque el Espíritu Santo en esta misma hora os enseñará lo que debéis decir. Anaí, ¿le ayudas aquí a Miriam, hija? Gracias. Imagínese por un momento qué tremenda escena. Porque este hombre le decía: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Sabe qué pasó? Que ese hombre no había escuchado nada de lo que Jesús estaba enseñando. A él solo le interesaba su necesidad que en ese momento podía tener, su avaricia de que su hermano primogénito le compartiera de su herencia. O sea, no escuchó lo que Jesús estaba enseñando aquí. No te preocupes por lo que vayas, si te detienen y te llevan ahí, no te preocupes. Regrésame al versículo 11, por favor. Y cuando os lleve a las sinagogas y antes de los gobernantes y las autoridades, no te preocupes de cómo, de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir. No te preocupes por nada. Verso 12, por favor. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora te va a enseñar lo que debéis decir. Pero las personas, esta persona no había escuchado nada. Todo lo que tenía en su mente era: solo voy a pedirle un consejo a ese hombre, refiriéndose a Jesús. Era lo único que le interesaba. Usted tiene que darse cuenta hoy que a Dios no lo podemos tomar como un amuleto. A Dios no lo podemos tomar solamente en el tiempo de necesidad. Sabe, yo he visto pasar infinidad de personas que llegan con una gran necesidad a la iglesia, pero una vez que Dios suple esas necesidades, se olvidan de Dios, que es lo más tremendo. Porque bueno, el que se vayan de la iglesia, el que se vayan hablando mal del pastor, de la pastora, pues eso uno lo puede esperar. Pero que se olviden de Dios, porque solo venían. Es como cuando estamos aquí predicando, hermano. Se da la enseñanza, se ora, y yo no le voy a imponer manos a menos que el Espíritu Santo me lleve a hacerlo, porque para mí es más importante que Él sea el que te ministre desde que estamos aquí escuchando la palabra, y que todavía terminado el servicio se acerque alguien y me diga: pastor, ¿puede orar por mí? ¿Qué significa? Que no escuchó nada de lo que se enseñó. Yo sé lo que es predicar, hermano, algo de todo corazón. Y tal vez cuando hemos predicado, dado un mensaje poderoso, y llega una persona, como te lo dije hace un momento. Entonces, ¿qué escucharon? Yo se los he dicho aquí más de una vez. Una palabra que hoy tú te lleves, solo una. Enfócate en una. Esa palabra que hoy se pueda vertir y que llegue a tu corazón, tómala y empieza a aplicarla en tu vida. Ese es el verdadero reto, iglesia. Que empecemos a hacer
hombres, mujeres que practiquemos la palabra de Dios, que no solo seamos oidores olvidadizos, sino que seamos personas que practiquemos la palabra. Vemos como muchas veces solo la gente quiere sacarle algo a Dios. Y esta parábola responde a la siguiente pregunta: ¿en qué consiste la vida? ¿En qué consiste la vida? ¿O por qué está vivo usted? ¿En qué consiste el que estemos vivos? A ver, otra vez, ¿para qué? ¿Por la qué? Por gracia. Acá, por misericordia, para servirle a Dios. ¿Ok? ¿Sabe por qué estamos vivos? Sí, esos motivos son buenos, pero aquí estamos siendo preparados para la vida eterna. Hay una eternidad. Después de esta vida hay una eternidad. Eso no lo pierda de vista. Hay una eternidad. Pero hay dos lugares: con Dios o sin Dios. ¿Para qué vida te estás preparando? Todos los seres humanos un día compareceremos delante de Dios, según Hebreos capítulo 9, si mal no recuerdo, verso 27, donde dice: el hombre muera una sola vez y después de esto viene un juicio. Y como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, todos, creyentes, no creyentes, eso ya está decretado. Un día estaremos compareciendo. Porque la mayoría queremos y anhelamos tener una vida eterna con Jesús, ¿cierto o no? ¿Cierto? Pregunta: ¿estamos trabajando para eso? Porque depende de lo que tú hagas aquí. Ciertamente por fe somos salvos. Pero también Santiago dice: ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. O sea, la fe no solamente es creer. La fe también tiene que ver con acción. Y ayer la pastora predicaba a las mujeres: te tienes que crecer en la fe. Tienes que crecer, no puedes quedarte con esa medida de fe desde que recibiste a Jesús. Tienes que ir avanzando, aunque sea poco a poco, pero lo importante es que avances, que crezcas. Entonces, ¿en qué consiste la vida? Es que esta vida es una preparación para la vida eterna, lo que nos espera adelante. Por eso, hermano, tienes que invertir todo minuto, cada día, pensando en la vida eterna. Porque no te vas a poder llevar nada aquí cuando mueras. Nada. Nada. Por más que tú te quieras afanar en tener lo mejor, no te vas a llevar nada. Así le eches 20 pisos a tu casa, se queda. Para muestra, hermano, el sábado
Solo 10 minutos. Menos, dice Miriam, menos. ¿Cómo se colapsó aquí? Dije, wow, ¿ahora qué pasó? Agua por aquí, agua por allá. Dije, ¿y ahora qué pasó? Colapsado allá afuera. Creo que todos supieron lo que pasó el sábado, ¿verdad? La tromba con el granizo. ¿Te das cuenta que en un abrir y cerrar de ojos se puede acabar esto? Y nada nos vamos a llevar, hermano. Disfruta hoy. Ocúpate cada día, cada minuto de estar ocupado en la vida eterna. Estás preparándote para eso. Decía Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. Aunque ya en el cajón te quieran poner el mejor traje, ¿de qué sirve? ¿Por qué no te lo compraste para andar aquí? Venir a la iglesia, al servicio a Dios. Cuando fallece alguien, hermano, llenan de flores el lugar. ¿Por qué no le regalaste algo cuando estaba en vida? ¿Por qué no disfrutaste a la persona cuando la tenías ahí? ¿Por qué no lo valoraste? En muchos de los velorios cuando vamos, no falta la gente que llora y llora y llora inconsolable. Lo que yo te decía a ti, hija, humanamente, tú hiciste lo que estuvo en tus manos. Y estuviste ahí hasta el último momento. Y eso es eso es algo que debe de quedarte en tu corazón. No debe de haber una carga más por eso. Porque lo que estuvo en tus manos lo hiciste. Valórense. Valoren que tenemos un lugar donde congregarnos. Valoremos que tenemos una familia. Valoremos aún la ropa que podamos tener, así sea la más sencilla. Valoremos a nuestros hijos. Valoremos el ministerio que Dios nos ha puesto en las manos. Ahora que salgamos a evangelizar, vayamos y evangelicemos con gozo. Job no pensó o no ocultó el pensar lo que lo estaba abrumando. Y vaya que si alguien habla, podemos hablar de sufrimiento, sin duda después de Jesús, sin duda fue Job. Un hombre recto, íntegro, apartado del mal, un hombre que le tenía temor a Dios y conoce la historia. Lo que Job estaba demostrando con sus sentimientos no significa que había perdido su fe en Dios. Más bien mostró que era humano y que amaba a su familia. Cuando él se enteró que habían perdido a sus hijos, porque le aseguro que a él no le dolió haber perdido sus bienes. Lo que más le dolió en su corazón fue haber perdido a sus hijos. ¿Y por qué me atrevo a decírselo? Porque por algo Job todos los días iba delante de Dios y ofrecía sacrificios de holocausto para el perdón de los pecados de sus hijos, y decía: por si mis hijos pecaron, Señor, yo te entrego esta ofrenda. Pero Job no entendió algo, que aunque lo hiciera, las ofrendas son personales. Cada uno de nosotros
Todos los días tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, perdóname por lo que haya hecho mal en este día. Hoy voy a dormir, mañana no sé si despierto, pero lo que sí sé es que pase lo que pase, yo estoy contigo. Porque yo no puedo preguntar, Él está conmigo, Él prometió estar conmigo. Pero la pregunta es: ¿yo estoy bien con Él? Yo podría tener la seguridad hoy de dormirme y saber que si no despierto me voy con Él, que tal vez hoy pueda ser mi último servicio aquí. Eso no lo sabemos, Él sí lo sabe. Si estamos aquí, hermano, Dios también creó nuestras emociones. Y no es pecado o no es inapropiado expresarlas como lo hizo Job. Y si tú has experimentado hoy una gran pérdida, una desilusión, o tal vez estás angustiado, admita sus sentimientos ante Dios y ante usted y ante los demás, y deje salir eso que le está afligiendo. ¿Para qué lo tienes ahí guardado? Yo le decía a alguien: tienes que aprender a hablar y decir las cosas. No esperes a hacer una yo express cuando quieras ya botarlo todo, cuando es tan fácil llegar: Señor, me siento así, pastora, pastor, fíjese, estoy viviendo esto, me siento así. Un consejo y una oración, y te vas otra vez tranquilo. Y no esperar a acumular tantas aflicciones en tu corazón. Si estamos aquí todavía, iglesia. O tal vez como Pablo dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6:7. Vea lo que también Pablo le dijo a Timoteo, algo muy similar a lo de Job. Porque nada hemos traído al mundo, así como nada podemos sacar de él. Así como llegamos, que no trajimos nada, así también no vamos a poder sacar nada de aquí. Tome conciencia hoy que un día todas las riquezas van a desaparecer. Mire, hoy muchas economías en el mundo se están colapsando. Solo le voy a dar 2 ejemplos. En Alemania, por el problema que hay de la guerra Ucrania-Rusia, que tiene problemas para generar electricidad, para generar o tener gas, ¿sabe a qué está regresando? A usar carbón. Estados Unidos, hay un colapso de la economía en Estados Unidos ahorita que es insostenible ya. Y se lo digo de buena fe, de buena fuente. Unos familiares de mi esposa que estaban en Nueva York se regresaron hace unos meses porque literal así no hay trabajo. Y aparte las rentas están carísimas. Todo está carísimo. De por sí Nueva York es una de las ciudades más caras de Estados Unidos. No hay trabajo. Vean en Florida, con la ley que pusieron. Ahí hay trabajo, pero no pueden entrar a trabajar los migrantes. Vean en Los Ángeles, bandas se están dedicando a saquear las tiendas, los negocios, las plazas comerciales, se están robando. Eso está pasando ahorita. Un día las riquezas van a desaparecer.
Diga que tiene a un lado, conténtate con lo que tienes. O sea, no estoy diciendo que seas un conformista y un mediocre, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que disfrutes hoy lo que tienes y que vivas contento con lo que hoy tienes. Mañana no sabemos, hermano. Cuídese con lo que estás pensando para hacer, para tener más dinero. Cuídate con lo que estás pensando. Es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y voy a poner un negocio aquí, y voy a hacer el otro, y voy a hacer esto. Y todo tu corazón está en esto, y te estás olvidando de Dios. Cuando hoy tienes que decirle: Señor, dame sabiduría y gracia, me gustaría tener para vivir un poco mejor. ¿Qué necesitas que yo haga? Y te vas a sorprender, porque tal vez lo primero que necesitas es humillarte más delante de Dios, y tal vez lo que necesitas más es meterte más con Él, y te empieces a dar cuenta cómo Él empieza a suplir tus necesidades. Porque mire, así usted ganara ahorita 100,000 pesos al mes, le aseguro que los mismos de aquí a un año ya no le van a alcanzar. Y aunque le duplicaran su sueldo, va a pasar otro año o tal vez menos, y le aseguro que no le va a alcanzar. Porque ya se lo dije y se lo he enseñado, el problema no es lo que ganamos, el problema es que no lo sabemos administrar. Si estamos aquí, iglesia, la verdad es que no somos buenos administradores, pero Dios nos está enseñando, porque Él quiere darte más, pero nunca te va a dar más si tú no sabes administrar hoy lo que tienes. Mire, yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos en el ministerio, nuestros gastos eran 100, ¿te acordarás? Hoy, si usted me pregunta, se ha ido incrementando eso, y le damos gracias a Dios. Pero si hoy Dios no nos da más, es porque aún no tenemos la capacidad para saber administrar más, porque Dios no te va a dar algo para destruirte, Dios te va a dar algo para que seas bendecido. Pero cuídate de estar pensando de hacer algo para generar más dinero. Diga a la que tiene a un lado: ama más a las personas que al dinero. Todo lo necesitamos. O mire, es fácil. ¿Necesita dinero? Levante su mano. ¿Quién necesita dinero? Pues todos. Tú no, Alexa, qué bueno, hijo. Ni Pablo, gloria a Dios, hijo, a ver. Todos, porque todos tenemos infinidad de necesidades. Bueno, algunas que nosotros mismos nos generamos. Una verdadera necesidad es que tal vez no tengas para comer, no tengas un techo. Esa sí es una verdadera necesidad. Ame más la obra de Dios más que al dinero. ¿Por qué ha dejado de darle a Dios? Usted va a decirme: ¿por qué no tengo, pastor? ¿Y sabes por qué no tienes? Porque no le das a Dios. Cuando tú amas la obra de Dios, no te duele darle. Y no hablo solo de dinero, aunque ahorita ese es el punto. Pero tu tiempo, tu servicio, tu trabajo. Comparta libremente con otros lo que tiene. Mire, yo le digo a mi esposa ayer: oye, ¿qué les vamos a llevar de comer mañana a los hermanos?
chicharrón, no, ¿qué te parecen unos muslitos? ¿Sabe por qué? Porque yo deseo practicar eso. Comparto, me gusta compartir lo que tenemos. Si Dios me llama hoy, miren, gloria a Dios, porque hoy puede compartir el pan con mis hermanos en la mesa. Y me voy lleno y me voy completo por eso. Y acá jalé las orejas a una niña que llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? Órale, siéntate a comer. Es poder compartir lo que tienes. Así sea un taco de frijoles, hermano. Compartir lo que tienes. Esta parábola también nos muestra el peligro de la bendición financiera. Porque muchos, cuando reciben una bendición material, tendemos a querer todavía más y más. Y Jesús por eso dio el ejemplo de este hombre que recibió la bendición de una cosecha gigantesca, abundante, y pensó: ya sé qué voy a hacer. Derribaré los graneros que tengo y construiré unos más grandes, para que yo pueda almacenar todo lo que tenga allí. El peligro, ese es el peligro de la bendición financiera. Que vas a querer más y más y más y más. No lo voy a decir, pero creo que usted se ha dado cuenta en este país todo lo que ha sacado a la luz. No se han cansado de robar a esta nación, de robarle y de robarle y de robarle por todos lados. Gente insaciable, que lo que menos le preocupa es cómo está el pueblo, cómo están las personas. Son capaces de hacer lo que, hermano, es terrible. Es el peligro de la bendición financiera. Por eso se da cuenta que Dios a muchos no nos da más, porque si no, podemos perder nuestra vida. También aprendemos aquí sobre el peligro de la presunción, porque este rico insensato que dijo: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. La presunción era pensar que le quedaba tiempo de sobra. A ver, por ejemplo, esos millonarios que rentaron un mini submarino para ir a ver el Titanic. Yo mejor lo hubiera visto en la película y me quito de problemas. Les cobraron un dineral para ir a morir ahí. ¿De qué les sirvió tanto? Ojalá hayan tenido el tiempo de arrepentirse ahí. Pero así como dicen los científicos que pasó, se comprimió. ¡Pau! Yo creo que ni tiempo dijeron. Y muchos de nosotros pudiera pasar así. No seamos necios, no seamos insensatos, no presumamos de que voy a hacer esto y en 1 o 2 años, pues, si no llegamos. Cristo viene antes y tú afanado como Marta haciendo cosas. Porque cuando hablamos de equilibrio, justamente cuando vemos a Marta y María,
Las hermanas de Lázaro, y esto ya lo enseñamos hace muchos años, es el ejemplo de dos iglesias. Una iglesia como Marta, preocupada haciendo eventos, trabajando, y nunca está a los pies de Jesús. Hace. Y vemos a una María solo a los pies de Jesús, porque Jesús no reprendió a Marta por lo que estaba haciendo. Solo le dijo a Marta: Marta, es que María escogió la mejor parte. O sea, lo mejor es estar a los pies de Jesús, pero no le dijo que no trabajara. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la iglesia tiene que ser una iglesia equilibrada, que trabaje, pero que también esté a los pies de Jesús. Que trabaje y que esté a los pies de Jesús. Pero muchos se inclinan solo para un lado, puro trabajo. ¿Y cuándo oras? ¿Cuándo estás en la presencia de Dios? Jesús también estaba enseñando la importancia de ser rico delante de Dios. Le pregunto, ¿ha pensado usted ser rico para Dios o ser rico para con Dios? Honestamente, ¿sí lo ha pensado? Le aseguro que muchos no. ¿Y cómo se hace eso, pastor? ¿Quieres saberlo hoy? Si quieres saber cómo se acumulan riquezas en los cielos, cuando compartes con el necesitado, cuando estás sirviendo en la iglesia. Perdóname y se lo digo con mucho respeto a todos, no es suficiente con venirte a sentar. Dios quiere tu servicio, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tus manos puestas en el arado y servirle. Ok, tal vez tu cuerpo ya no te da, como algún día lo hablamos, hija, pero la oración, el estar intercediendo de una manera constante. Yo agradezco a Dios por las mujeres guerreras que tenemos en esta iglesia de oración. Y sobre todo son mujeres, la gran mayoría. No descarto a ningún varón, pero la gran mayoría son mujeres que, mire, están ahí a la brecha. Le prometo que voy a preparar algo especial de cómo aprender a ser ricos para con Dios. Pero solo ahorita le estoy dando algunos ejemplos. Por ejemplo, el salir a evangelizar, el llevar la palabra a otros. Eso es estar acumulando tesoros en los cielos. El orar por los enfermos, el orar por el necesitado, eso es estar acumulando. Cuando tú te desprendes para apoyar, para ayudar a quien lo necesita. Y aclaro, sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Solamente lo hago porque amo a Dios, amo su obra y amo a aquel que tiene necesidad y trato de ayudarle a donde yo pueda, a mi capacidad. Cuando tú pones tus manos al servicio de Dios, cuando pones tus talentos al servicio de Dios, ninguno de los que estamos aquí sabe cuánto tiempo nos queda. Un día moriremos, un día partiremos con el Señor. Y le decía, después de eso viene un juicio. Por eso es que esta vida es una preparación para la vida venidera. Y la cuestión y la pregunta es: ¿dónde estará usted de aquí a 100 años? ¿Se podrá alegrar de lo que hizo 100 años antes? ¿O será que le hemos dedicado mucho más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios?
Porque hay gente que con una mano en la cintura puede sacarle un compromiso, cualquier compromiso, sabiendo que ese día hay servicio en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en realidad yo no tengo un compromiso con Dios. Cuando yo tengo un compromiso genuino con Dios, para mí lo más importante es llegar aquí. Y no solo porque sea el pastor. Esto lo demostré mucho antes de ser pastor. Yo no faltaba a los días de servicio a la iglesia. Ni porque tuviera un liderazgo. Porque antes, para obtener un liderazgo, primero tuve que dar un testimonio de amor a la obra, de amor a Dios y de responsabilidad y compromiso en la casa. Entonces Dios lo da, y el ejemplo está en David. David cuidaba las ovejas que no eran suyas, que eran de su padre, ¿están de acuerdo? Y las cuidaba como si fueran propias, al grado de que aprendió a pelear con el oso y con el león, y dice que de sus fauces le arrancaba las ovejas de su padre. O sea, las defendía con su propia vida. Y pasado el tiempo, Dios lo puso como el rey de Israel. Dios te va a probar en lo muy poco y en lo que no es tuyo, para que después Dios te dé lo propio. Pero si tú no aprendes, wow, ¿por qué no me avisan, hijas? Termino con esto. La parábola es importante porque nos da una descripción de un necio, y que podamos aprender de este modelo. Podemos aprender cómo no pensar ni comportarnos a fin de evitar ser necios. Sea sabio. Escuche, la palabra necio viene de una palabra del griego que es raka, y es vacío, vano, algo que es inútil. O sea, es un término de desprecio que significa trato despectivo de la habilidad intelectual de alguien. Y también viene de una palabra del hebreo que es naval. Se entiende por la necedad o locura o la falta completa notable de conocimiento de las cosas divinas, o sea, de Dios. No sea necio. Busque el reino. Busque a Dios ahora que todavía puede ser hallado. No, con esto no estoy diciendo que no se preocupe, o no, más bien no se ocupe de tener una mejor calidad de vida. Pero hoy empiece por lo esencial, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque muchos empezamos al revés, y se lo digo porque yo así era también. Yo por los contactos, la gente aquí, tener recursos, y era mi prioridad. Y Dios me quitó todo eso y me enseñó que mi prioridad ahora es Él. Y lo que hoy tengo no lo cambio por lo que yo pude tener hace tiempo. Así que póngase sobre sus pies. Amado Dios, perdónanos